Muy bien, tenemos a nuestro primer invitado, que es el doctor José Antonio Torres Iriarte. Él es analista político. José Antonio, muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho. Qué gusto tenerte acá en el programa. Es un gusto saludarte, Mercedes. En esta oportunidad creo que el país está confrontando un proceso electoral a pocos días de la segunda vuelta y estoy en disposición de atender tus preguntas, ¿no? José Antonio, el Perú entero está consternado por esta masacre indiscriminada, ilógica como es propio del accionar de Sendero Luminoso. Dime, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? ¿El profesor Castillo debe deslindar algún tema de conexión con Sendero Luminoso? Bueno, creo que el profesor Pedro Castillo, en su condición de candidato a una agrupación como Perú Libre, que tiene presencia en las lides electorales desde hace unos años y que ha sido señalada por sus adversarios como con vínculos con el Movadef, con el brazo político de Sendero Luminoso, que se ha señalado que 5 congresistas electos por la agrupación Perú Libre tienen procesos abiertos, investigaciones en curso e incluso sentencias por delito de terrorismo en agravio del Estado. Creo que haría bien en hacer un deslinde político más allá de una declaración ocasional ante un medio de prensa que lo ha abordado a lo largo de la campaña el día de ayer o esta mañana. Me parece que es importante un deslinde ideológico y político para pueda asegurarse ante el país que no solamente condenan y reprueban el acto subversivo, sí, y que no tiene sentido investigar lo que ha ocurrido, porque es evidente que no es un hecho nuevo, es una actividad recurrente del senderismo o del maoísmo que opera en alianza con el narcotráfico en la zona del Brain, que para muchos es una zona liberada, una zona bajo el control del narcotráfico en alianza con grupos subversivos que fueron derrotados militarmente en los años 90 con la captura de Abimael Guzmán, pero que se han posesionado de una parte del territorio nacional donde se cultiva la coca y donde hay una actividad ilícita de narcotráfico con conexiones internacionales, ¿no? Una actividad de narcotráfico que está resguardada por estas columnas o remanentes de Sendero, de terrorismo, y que es como siempre le decimos, que es a voz populi, sabemos muy bien eso, ¿no? Que es muy penoso porque han pasado gobiernos y hasta ahora no se logra terminar con esta plaga insana que viene a ser el terrorismo. Hay una lectura política y también una lectura militar, ¿no? O policial. En todo caso, creo que cuando se pensó que el senderismo y el terrorismo había sido derrotado militarmente, no nos dimos cuenta o no todos se dieron cuenta de la necesidad y el imperativo de seguir trabajando en el plano político ideológico para que las nuevas generaciones tengan plena conciencia de la gravedad del accionar terrorista y poder promover una cultura de paz, una cultura democrática, una cultura de valores y principios en defensa de los intereses nacionales, ¿no? Hemos visto ya al profesor Castillo que ha deslindado todo tema con Sendero Luminoso, bueno, está dentro de su derecho, pero pero también por otro lado, doctor Torres Iriarte, quisiéramos preguntarle, ¿por qué vemos que se ha tardado casi 2 días en identificar a las víctimas cuando algo de ser algo rápido? No vemos pues una respuesta contundente por parte del presidente Sagasti, quien manifiesta que ningún grupo político debería usar esto como esta tragedia con fines políticos. No vemos a un defensor del pueblo, no vemos a un gabinete, digamos, con una respuesta sólida, ¿no? ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Cuál es la lectura? Es decir, ¿no pasó nada con estos muertos del Brain? ¿No? Claro, yo tengo la impresión que para el presidente Sagasti cree que la neutralidad política de un proceso electoral debe mantenerse un tema tan sensible que agravia al Estado y a la ciudadanía, porque él tiene que deslindar ideológica y políticamente con el maoísmo, con el senderismo y con las acciones subversivas, y como usted ha señalado, doctora, es inaceptable que la primer ministra, el gabinete en su conjunto,
la ministra de la Mujer o la ministra de Desarrollo e Inclusión Social o el ministro del Interior no hayan convocado conferencia de prensa y no hayan tomado acciones inmediatas en defensa de la seguridad en la zona y en defensa de las víctimas y sus familiares. Se ha hablado en las últimas horas que han fallecido 3 hermanas, que han fallecido 2 hermanos menores de edad, que una madre ha perdido a sus 3 hijas, y estamos hablando de personas que no son NN. Ya se ha identificado a los 18 peruanos que han fallecido con nombre y apellido, porque se habló también en las redes sociales que ahora se toman la libertad de mentir, falsear la realidad, de que esto era un acto deliberado de las fuerzas militares en alianza con la candidata Keiko Fujimori para denostar del candidato Pedro Castillo, que era un autoatentado, un atentado promovido por el propio partido Fuerza Popular, algo totalmente descabellado. Incluso se ha señalado que el señor Rospigliosi, que estuvo en el debate técnico el domingo en el Teatro Nacional en representación de Fuerza Popular, tendría alguna responsabilidad intelectual. Entonces, creo que la verdad debe afirmarse, creo que la tarea del Comando Conjunto es probar los hechos. El Ministerio del Interior y el director de la Policía ha tenido una posición deplorable porque no ha tenido un accionar inmediato y una respuesta política, y la verdad que el doctor Gutiérrez, a nombre de la Defensoría del Pueblo, ha podido ya pronunciarse de manera categórica. Por lo tanto, la institucionalidad democrática no está actuando a la altura de las circunstancias. No confundamos, la neutralidad electoral significa que los organismos electorales van a respetar la voluntad del pueblo expresada en las ánforas, pero el gobierno tiene el deber de seguir gobernando y administrando el Estado con energía, con vocación de servicio hasta el último día que entregue el gobierno al elegido por el pueblo en la segunda vuelta electoral. Deploro una vez más, y me pareciera que existe un compromiso del señor Sagasti, ¿no?, y de algunos grupos cercanos a la izquierda del Frente Amplio, de Juntos por el Perú o del Partido Morado, que tienen una presencia importante en el aparato de Estado y en el gabinete, que no olvidemos, para dejar pasar o dejar que este asunto gravísimo para la seguridad del país pase a un segundo plano e incluso a un tercer plano en los próximos días. Doctor Torres Iriarte, cada quien o cada grupo o cada estamento, cada poder del Estado, si lo quieres llamar así, juega un papel importante. Es decir, el Poder Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer porque tiene implicancias políticas y es quien debería tomar cartas en el asunto de forma inmediata, al igual que el gabinete. Pero también vemos que el papel del Jurado Nacional de Elecciones, que es un papel, no sé qué opinión le merita, porque en lo personal no se cumple un pacto ético, porque este pacto ético lo que debería hacer, y que nunca se ha cumplido, dicho sea de paso, pero al menos en estas circunstancias donde estamos en pandemia, donde existe la ciudadanía tan fragmentada, esta población, ¿no?, este electorado, debería pues poner paños fríos y tratar de ver que las elecciones sean de la manera más transparentes, correctamente fiscalizadas, el cumplimiento del pacto ético, de las condiciones de bioseguridad, etcétera, etcétera. Y cada uno de los candidatos deberían dedicarse a exponer sus planteamientos políticos, más no digamos, a continuar con estos vapuleos, insultos, claro, entre ellos. Bueno, estamos ante una campaña atípica. El hecho que estemos en medio de una crisis sanitaria, de una pandemia que tiene alcances globales y que no se ha resuelto, un proceso de vacunación todavía en ciernes, muy lento, que tiene una cobertura muy limitada, genera que la campaña no tenga el perfil de otros procesos electorales. La publicidad, incluso en los medios, la publicidad electoral está restringida a la franja electoral, y hay limitaciones para que el sector privado o los aportantes privados contribuyan con recursos a las campañas electorales. Pero usted tiene razón, creo que el país es testigo cómo el Jurado Nacional de Elecciones no ha estado a la altura de las circunstancias, no fue capaz de exigir a ambos candidatos que concerten fechas para los 2 debates presidenciales, para el debate entre los equipos técnicos y el debate de los candidatos vicepresidenciales, como estaba señalado en un principio.
Por otro lado, el famoso grupo llamado miembros honorarios del que promueven el pacto ético electoral tampoco han cumplido un papel proactivo y han dejado que en la primera vuelta se ponga de manifiesto expresiones impropias de un proceso democrático donde el país compite con ideas y propuestas, pero no puede llegarse al agravio. Asimismo, yo cuestiono que el Jurado Nacional no tenga un quinto miembro elegido por los abogados colegiados en Lima Metropolitana, como manda la Constitución, y que la OMPE, de manera deliberada, en mi concepto, no ha cooperado, no ha facilitado para que el padrón electoral, de manera reiterada, se han hecho observaciones con claras intenciones políticas, que el quinto miembro no sea electo oportunamente y que el Jurado Nacional tenga solo 4 miembros y que el señor Salas Arenas, que ha sido muy cuestionado en los últimos días y semanas en los medios de comunicación, que incluso han solicitado ciudadanos su renuncia, tenga la condición de un voto dirimente, tenga el privilegio de que su voto vale doble y haya resuelto asuntos tan importantes como la tachas interpuestas contra Martín Vizcarra en su condición de candidato al Congreso, o haya impedido de postular a la lista congresal del PPC, a las listas congresales del APRA, y haya incluso sacado de carrera a otras agrupaciones políticas por razones muy discutibles. Creo que el Jurado Nacional ha debido actuar con sus 5 miembros cuando el doctor Chanamé Orbe, cumplido su periodo, dejó el cargo. Razones ABC han impedido y restringido y postergado indefinidamente la elección del quinto miembro, y creo que eso es una situación que ahora se pretende resolver con una ley dada en el Congreso y promulgada a inicios de este mes, y con la asunción al cargo del doctor Gunther, a quien conocemos y tenemos aprecio y respeto por su trayectoria profesional, pero creo que los canales democráticos y constitucionales están siendo violados. Claro, porque lo que se pretende, y conforme manifesté en la editorial del programa, es que darle un sentido de y retroactividad a una ley cuando todos sabemos, los abogados y la ciudadanía, que las leyes rigen desde el momento de su promulgación para adelante. Es decir, cuando hablan de los accesitarios, están hablando cuando el Colegio de Abogados de Lima elija a uno de los 8 como su representante, si es que no lo deja la mafia, porque aquí existe ya pues un trasfondo, pero cuando lo elijan, entonces elegirán a los accesitarios, y así, de esa manera, se podrá uno dar una interpretación a esta ley. Pero no puede regir por un efecto retroactivo. Nadie tiene nada contra el doctor Gunther, sabemos de su trayectoria, pero el asunto es de que él no puede aceptar la invitación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y por ello es que he presentado una acción de amparo, doctor Torres Iriarte, el día de ayer, y también una medida cautelar, justamente para que se deje sin efecto esta designación, porque esto sería un grave atentado a la democracia, en el entendido que estarías conformando un pleno, ya ni siquiera con el doble voto que estaba realizando el doctor Salas Arenas, sino estaba hablando con una persona que no está llamada constitucionalmente. Eso es un atentado a la democracia, un atentado a nuestra constitución política, doctor. ¿Cuál es su lectura? Bueno, mi lectura es política y no quiero pronunciarme jurídicamente sobre la ley promulgada en la primera semana de mayo por el presidente Sagasti. Creo que incluso el doctor Salas Arenas, más de 30.000 ciudadanos, tengo entendido, han solicitado su renuncia. Como todos sabemos, él representa a los vocales de la Corte Suprema. Alguien ha planteado incluso que la propia Corte Suprema se reúna en sesión de pleno para políticamente resolver este tema enojoso, porque está de por medio del prestigio de los vocales supremos, está de por medio del prestigio del Jurado Nacional de Elecciones, y estamos en una etapa decisiva de la vida nacional, porque si proyectamos los resultados del 6 de junio más allá de esa fecha, probablemente hayan controversias que pueden ser resueltas en última instancia por el Jurado Nacional de manera inapelable, como señala la Constitución, que puedan significar un cambio en la orientación y el resultado del voto ciudadano el 6 de junio. Por lo tanto,
creo que hay que encontrar salidas políticas porque me parece, doctora, que más allá de su acción legal que usted con todo derecho ha interpuesto ante el Poder Judicial, existe un tema político y un tema de dar legitimidad a un jurado nacional que no debe tener ningún atisbo ni sospecha de parcialidad hacia ninguno de los candidatos. Yo tengo la hipótesis de que la OMPE, de manera deliberada, invocando razones técnicas, razones de puritanismo en los registros del Colegio de Abogados, no ha facilitado la elección soberana de los agremiados, de los colegiados de Lima, de manera tal que se ha postergado un acto electoral que pudo haberse dado ya hace varias semanas, antes de la primera vuelta incluso, para incorporar al quinto miembro y darle, darle la totalidad de los integrantes al Jurado Nacional y no haya este voto dirimente que en mi concepto tenía un direccionamiento político, porque yo no quiero discutir las ideas o las ideologías que abrace o haya abrazado el presidente del Jurado Nacional, pero creo que un voto dirimente, un voto doble en un Estado de Derecho y en un proceso electoral en marcha tan importante para la vida nacional ha desnaturalizado la majestad del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Torres Iriarte, importante también manifestar que hemos tenido hace algún tiempo atrás a la doctora Nancy Mirada, que es la secretaria del Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima, que manifestó sendas intromisiones por parte de la Junta Directiva, y lo hemos dicho acá todos los días, en la cual no ha ayudado a que estas elecciones puedan realizarse de la manera más rápida y llegar pues al menos a la primera vuelta electoral, pero ni siquiera llegamos a la segunda vuelta electoral, lo cual es un caos y es lamentable. Pedimos pues a la OMPE que ya no esté volviendo a devolver a devolver un padrón electoral, ya sería una quinta vez. Esperemos que una vez ya se den fecha, le dé el apoyo técnico correspondiente a este comité electoral de la doctora Mercedes Velasco, y que la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima al menos deje pues un buen precedente y no nos deje sin un representante a puertas del bicentenario. Sería una vergüenza que nos quiten la representación, dado el caso que también existe un proyecto de ley que ahora es dictamen del congresista Valdés, por el cual pues se nos va a querer quitar la representación. O sea, por todos lados nos quieren quitar la representación. Y ese proyecto de ley, ese que hoy es dictamen, dice que ya la elección no sería entre los 50.000 agremiados que votan usualmente, sino entre los 25 decanos de los colegios de abogados del Perú. Claro. ¿Se imaginan? O sea, siempre lo digo acá. Imagínense, ¿eso qué es? Una reforma constitucional, sí. Bueno, en realidad, como todo proyecto de ley, como estamos en un congreso que culmina sus tareas en junio, ¿no? La legislatura culmina en junio, en pocas semanas, si están hablando de ampliar la legislatura o incluso convocar a una cuarta legislatura, pero quedó en nada ya. Pero creo que los tiempos y los plazos están ya vencidos para el actual Congreso en ejercicio, y me parece que el realismo político puede encontrar una salida, y tal vez hace una salida impropia la que significa esta ley promulgada recientemente por el presidente Sagasti. Pero sí, usted tiene razón y quiero reiterar, la OMPE no ha cooperado, pero en ese propósito ha habido complicidad de las autoridades del Colegio de Abogados de Lima, que pareciera que también no han puesto de su parte el mayor esfuerzo para facilitar un proceso electoral interno que hubiera legitimado al representante electo por los abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y no olvidemos que la doctora Portocarrero está ejerciendo el decanato de manera excepcional, porque las elecciones realizadas en diciembre del 2019, que tuvieron un ganador, tuvieron un resultado, fueron impugnadas en la vía judicial. Entonces, son situaciones anómalas que se han dado en la conducción del Colegio de Abogados, y en mi concepto, la OMPE también ha invocado razones técnicas que han mellado el proceso electoral y lo han postergado tantas veces que ya genera muchas sospechas. Doctor Torres Iriarte, como siempre un placer tenerlo acá en el programa. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, es un gusto, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.